Estudio de la difracción de una onda de rayos láser en diferentes medios, presentado por Lucas Galeano, Juliana Millán, Carol Infante y Ronald Sánchez. Resumen, en este proyecto se busca encontrar los diferentes patrones que aparecen en cada forma de escotilla, rendija o apertura utilizada de forma casera con el fin de hallar las distancias o longitudes de las aperturas, dependiendo del tipo de geometría que presenten. Introducción. En este proyecto de investigación se tendrá en cuenta el conocimiento empírico y el académico sobre temas vistos en clase y de los cuales se puede aprender de forma parcialmente casera, con el fin de encontrar características en los rayos de luz y así generar conclusiones a partir de las siguientes preguntas. ¿Puede variar el tipo de patrón presentado según la geometría de la apertura? ¿Cómo se puede saber la longitud de una apertura con solo ver el modo en que se difractan? ¿Por qué fenómenos se presentan estos patrones? Objetivo general. Observar el fenómeno de difracción de una onda de un rayo láser y los patrones que presenta. Objetivos específicos. Entender de manera visual y por medio de análisis cómo se comportan las ondas del rayo láser. Comprender el por qué sucede este fenómeno nombrado anteriormente. Fase 1. En esta primera fase se encontrará el diámetro de apertura de un orificio generado por un alfiler al traspasar una hoja mediante el fenómeno de difracción de apertura circular. Para esto se realiza el montaje indicado. Primero se acomoda el rayo láser de tal forma que esté fijo. Después se le realizará un pequeño orificio a la hoja con un alfiler. Esta se posiciona a una distancia horizontal de forma perpendicular al rayo láser. Al momento de encender el rayo láser y haberse encontrado con el papel, esta luz se va a reflejar en una pantalla formando patrones circulares conocidos como discos de Airy. Fase 2. En esta segunda fase se encontrará el ancho de la rendija generado por un pequeño corte lineal en la hoja de papel a partir del fenómeno de difracción de una abertura. Para esto se realiza el montaje indicado. Primero se acomoda el rayo láser de tal forma que esté fijo. Después se le realizará un pequeño corte lineal a la hoja de papel con un bisturí. Esta se posicionará a una distancia horizontal de forma perpendicular al rayo láser. Al momento de encender el rayo láser y haberse encontrado con el papel, esta luz se va a reflejar en una pantalla formando patrones de líneas. Finalmente, la fase 3. En esta fase se estudiará de forma analítica los patrones que generan el rayo láser al traspasar un cabello humano. Para esto se realizará el montaje indicado. Primero se acomoda el rayo láser de tal forma que esté fijo. Después se ubicará un cabello de forma perpendicular al láser y se observan los patrones que éste genere. Tratamiento de datos y análisis de resultados. Para la primera fase se obtiene un patrón de discos de Ari en donde se midió que están separados por una distancia de 0,5 centímetros el uno del otro y se emplearon las fórmulas que relacionan el fenómeno de la difracción de la luz. Se puede observar que con cualquier valor de m se muestra igual el diámetro del agujero, demostrando que se puede hallar una distancia con los patrones que se presentan. También hay que tener en cuenta que la longitud de onda de un rayo láser oscila entre los 600 nanómetros y 650 nanómetros. Para este caso se tomó como referencia los 600 nanómetros. Para la fase 2 se vuelven a usar las fórmulas de la parte anterior y la misma longitud de onda. En este caso las distancias entre cada una de las líneas del patrón son de 0,3 centímetros. Con todo esto se procede a hacer los respectivos cálculos. Al ser las mismas fórmulas, se nota que también se puede hallar la longitud de la apertura con cualquier valor de m. En la tercera parte, al ser cualitativo, se analizó el patrón definido por el rayo láser al traspasar un cabello humano, dando lugar a formas entrecortadas y círculos. Después de terminar el proyecto investigativo y analizar los valores registrados, se puede llegar a las siguientes conclusiones. Dependiendo del tipo de longitud y geometría que tenga la apertura y con la intensidad constante del rayo láser, se observan distintos patrones en el espacio de la pantalla, en donde los aros de aire están separados 0,5 centímetros cada uno y las líneas 0,3 centímetros. De manera empírica y con los conocimientos académicos, se logró utilizar de forma óptima las fórmulas presentes en estos fenómenos para demostrar que con cualquier m se pueden hallar la longitud de la apertura.
Se evidenció el uso de materiales comunes y se estableció un montaje accesible para analizar este fenómeno y operar mediante sus dimensiones. De forma analítica, se puede observar el patrón significativo que genera un rayo láser al pasar por un cabello, demostrando que la fibra capilar no está totalmente unida uniformemente y presenta pequeños espacios.